Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase voy a estar desarrollando el tema de los soportes y resistencias que podemos encontrar en formato de microniveles. Este es un concepto que yo suelo utilizar bastante en mis operativas día a día, por lo menos en las operativas de binarias, en donde necesitamos agarrar buenos puntos de entrada o evitar quedarnos atrapados en velas de retroceso. ¿Qué es un micronivel? Un micronivel es un soporte y una resistencia que se ha creado en una temporalidad más baja. Un micronivel es un soporte o una resistencia que no tiene tanta relevancia. Es decir, un micronivel es un soporte o resistencia que no es fuerte, pero a pesar de no ser un nivel fuerte se encuentra allí y puede llegar a afectar brevemente el movimiento del precio. Podemos identificar tres tipos diferentes de microniveles. El primero que vamos a mencionar son las puntas de las mechas. Acá de este lado podemos observar una vela bajista que tiene una mecha en la parte inferior, vamos a marcar la punta de esa mecha, y una mecha en la parte superior. Esta sería la punta de la mecha superior. Entonces tenemos un micronivel de resistencia en la parte superior y un micronivel de soporte en la parte inferior. Luego podemos también mencionar lo que sería el 50% del cuerpo de las velas. Esto es especialmente para esas velas grandes, aunque también puede aplicar a las velas normales, es solamente que las velas grandes es más fácil de identificar cuál es el 50%. Entonces acá tenemos una vela bastante grande y obviamente el 50% de la vela sería donde se encuentra la mitad del cuerpo. Mucho ojo, únicamente vamos a considerar el tamaño del cuerpo, no vamos a tomar en cuenta la mecha. Entonces, si este es el tamaño de la vela, la mitad más o menos se encuentra por acá, ese es el 50%, entonces allí se encuentra un micronivel de soporte o resistencia. Y el tercer tipo de micronivel que vamos a ver en esta clase es el gap o ventanas. En este caso, por ejemplo, tenemos acá una secuencia de velas bajistas, primera, segunda y tercera vela bajista. Pero podemos observar que entre la primera vela y la segunda vela bajista tenemos un salto. Esta vela cierra acá y salta hacia abajo donde abre la siguiente vela. Eso es un gap. Yo tengo una clase específica explicando qué son los gaps y tengo otra clase específica explicando cómo podemos operar los diferentes tipos de gaps. Pero bueno, en esta ocasión lo vamos a ver desde la perspectiva de un micronivel. Este gap o este salto que se encuentra en el precio es un micronivel de soporte y de resistencia. Estos son los tres tipos de microniveles más comunes y los que yo más utilizo. A lo mejor se me ha escapado por allí algún otro micronivel, como podría ser por ejemplo en ocasiones la EMA de 20 periodos, las bandas de Bollinger o algún nivel del Fibonacci. Pero pues hay una gran infinidad de niveles que pueden ser considerados microniveles. Lo importante es que un micronivel es esa zona de soporte o resistencia que podemos considerar débil, pero que puede llegar a afectar ligeramente el avance del precio. Ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre con un micronivel. Entonces, ¿cómo podemos usar estos microniveles? Lo podemos utilizar de dos formas. La primera forma es como un apoyo para un buen punto de entrada y la segunda forma nos sirve para evitar tomar una operativa como precaución por un posible bloqueo. Entonces les voy a mostrar a continuación unos ejemplos. Estos obviamente son dibujos, pero es para que sea más fácil de comprender. Imagínense que venimos en una tendencia bajista, tenemos esta vela tipo martillo, aunque tiene mucha mecha en la parte inferior, la siguiente vela logra bajar con bastante fuerza. Entonces claro, venimos en una tendencia bajista, nuestro objetivo es tratar de buscar ventas. Pero como en cualquier momento dentro de una tendencia puede existir un pequeño retroceso, queremos irnos apoyados con un buen punto de entrada. Entonces tenemos por acá esta punta de mecha, se encuentra por acá. Es ese pequeño nivel, un micro nivel de soporte de resistencia. En un principio era un soporte que fue roto y ahora lo vamos a utilizar como resistencia. Entonces vamos a esperar que la siguiente vela abra, suba, que nos deje allí un buen punto de entrada y ahí ingresamos en una venta a favor de la tendencia bajista. Esto lo hacemos para respaldar nuestra operativa con un buen punto de entrada, porque quizá a lo mejor la vela resultante termina siendo una vela alcista pero con una pequeña mecha en la parte superior, dejándonos una operativa respaldada y positiva por un buen punto de entrada. También podemos considerarlo como una posible zona de bloqueo. Por ejemplo, acá tenemos
una vela bajista bastante grande, tenemos acá el 50% de esa vela bajista y también tenemos la formación de una especie de estrella de la mañana, que sería una oportunidad para buscar una compra. ¿Cuál es el problema? Que pues obviamente esta vela de acá es muy pequeña para contrarrestar la vela bajista fuerte y además que se queda bloqueada por la mitad de esa vela. Entonces acá lo que vamos a hacer es evitar buscar una compra. Obviamente dependiendo del contexto podemos tomar una venta, a lo mejor la tendencia bajista es muy fuerte, podemos tomar una venta agarrando ese punto de entrada del 50% de esta vela bajista grande. O quizá venimos en una tendencia alcista, vemos una oportunidad de compra, pero al estar bloqueados por el 50% puede ser que el precio solo rebote y que termine bajando. Obviamente al ir en una tendencia alcista no quieres vender, simplemente no tomas ninguna operación porque estás bloqueado. Y pues otro ejemplo de bloqueo sería un gap, por ejemplo. Acá tenemos una tendencia bajista, tenemos el salto entre esas dos velas que ya lo habíamos mencionado antes, más o menos el salto se encuentra por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta vela alcista se encuentra bloqueada por esa zona. Es una vela alcista que envuelve a la vela bajista previa, pero a pesar de ser una buena vela envolvente, está bloqueada por este gap y si venimos en una tendencia bajista, lo más probable es que el precio trate de seguir con el movimiento bajista y que nos quedemos atrapados, bloqueados por esa zona. Por ejemplo, en dado caso que queramos utilizarlo como un buen punto de entrada, podríamos esperar a que esta vela termine encima del gap y la siguiente vela ya la utilizaríamos esperando un retroceso y un rechazo de ese gap para buscar un buen punto de entrada en esa zona. O por ejemplo en el 50% de la vela bajista grande, pues lo que nosotros esperaríamos es que esta vela lograra terminar por encima y ya en la siguiente podemos esperar un retroceso y un rechazo para agarrar ese buen punto de entrada. Ahora, en la próxima clase que yo les voy a compartir, les voy a explicar cuándo debemos de buscar un buen punto de entrada o cuándo debemos de buscar un rechazo en una operativa. Pero eso lo voy a estar explicando en otra clase. Muy bien, vamos a avanzar ahora a los ejemplos porque considero que comprender cuáles son los tres tipos de microniveles que solemos utilizar es bastante sencillo. Acá yo les quiero mostrar que venimos en una tendencia bajista, venimos debajo de la EMA de 20 periodos, entonces claro nos va a favorecer mucho más buscar ventas. Tenemos acá un movimiento bajista que surge desde este punto superior y el precio retrocede y rebota nuevamente en ese punto superior y en la EMA de 20 periodos, creándonos esta secuencia de dos velas bajistas. Esta vela bajista logra romper estas puntas de mechas, nos está mostrando que está tratando de seguir a favor de la tendencia, entonces claro podemos buscar una venta en la siguiente vela. ¿Cuál es el problema? Que esta vela bajista, por ejemplo, tiene mechas en ambos extremos, entonces quizá por eso querramos nosotros irnos con un buen punto de entrada. Así que por ese motivo vamos a tratar de agarrar el punto de entrada justamente acá en esas puntas de las mechas. Después vamos a esperar, por ejemplo, que la siguiente vela suba hasta tocar ese micronivel y vamos a buscar allí nuestro buen punto de entrada, esperando que si el precio continúe bajando pues ganemos con un buen punto de entrada o que en el peor de los casos si termine siendo una vela alcista pues también ganemos con un buen punto de entrada. Así que vamos a tomar nuestra operativa apoyados en ese micronivel creados con esta punta de la mecha. Como resultado ustedes ven que la siguiente vela es alcista. Al final de todo el precio sigue bajando, justo como esperábamos, el precio continuó bajando, pero justamente donde operamos resulta que ha creado una pausa. Seguramente esta pausa ha sido creada porque la vela anterior tiene muchas mechas en ambos lados, así que por ese motivo si nos vamos con un buen punto de entrada justo en esta zona, estaríamos resguardando nuestra operativa con un buen apoyo, para evitar perder en caso de quedarnos atrapados en una vela de retroceso. Acá te muestro otro ejemplo de cómo utilizar un micronivel como una zona de apoyo. Podemos observar que venimos sobre la EMA de 20 periodos, que la EMA es esta línea amarilla, hemos rebotado en la EMA de 20 periodos y ahora el precio continúa con una insistencia en subir en estas próximas velas. En este caso el problema es que estamos cerca de una resistencia, entonces el precio podría subir y rebotar en esa resistencia, así que para tener mayor probabilidad de éxito a nuestro favor, tratamos de irnos con una operativa con un buen punto de entrada. Esta es una vela alcista fuerte, esa vela nos da la pauta de poder buscar una compra esperando que el precio llegue a la resistencia, pero para aumentar la probabilidad de éxito de nuestra operativa nos apoyamos con un buen punto de entrada utilizando esta punta de la mecha de la vela anterior. Entonces cuando la siguiente vela empiece vamos a esperar a que baje, toque ese micronivel y vamos a
buscar allí nuestro buen punto de entrada. Incluso podríamos esperar un pequeño rechazo, que vuelva a bajar, agarrar un buen punto de entrada y pues allí terminaríamos con una operativa positiva tratando de agarrar ese punto. Esto para respaldar la operación, porque a lo mejor el precio sí que sube muy bien y termina dejándonos una buena operativa positiva, o a lo mejor quizá el precio suba, toca esa área de resistencia y termine creando una pequeña vela bajista, donde nos permitiría a nosotros ganar por un buen punto de entrada justo aquí en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la siguiente compra nos vamos a apoyar con ese punto de entrada, ese micro nivel de soporte resistencia. Como podemos observar, justamente la siguiente vela sería esta de acá, que ha terminado siendo un doji. Es un doji válido, o sea, al final el precio sí que siguió subiendo, pero es un doji. A pesar de que el doji es alcista, pues al final es un doji, es una vela de incertidumbre. Entonces, en efecto, el precio ha reaccionado muy bien a esta resistencia. Entonces aquí respaldamos nuestra compra. Ahora también te quiero mostrar un gap como un nivel de apoyo de soporte o resistencia. Por ejemplo, acá nosotros venimos en una tendencia bajista y hemos rebotado en la EMA de 20 periodos y se ha creado una estrella de la tarde rebotando en la EMA. A nosotros quizás se nos ha escapado la operativa después de la creación de esta estrella. Y la siguiente vela después de la creación de la estrella ha sido una vela bajista. Es un doji, pero es bajista, lo cual significa que los vendedores siguen teniendo interés por ingresar. Así que vale la pena buscar una venta. Pero como nosotros sabemos que esta vela es un doji, que todavía no ha podido tocar el área del soporte, pero al final de cuentas es un doji, quizá nos está mostrando incertidumbre y la siguiente vela también puede hacer un doji. En el mejor de los casos, y es lo que nosotros esperaríamos si queremos vender, el precio va a terminar rellenando y tocando este soporte. Pero en el peor de los casos, que quizá el precio baje, rebote de esta zona y cree otro doji. Entonces nosotros, para tomar esta venta, vamos a tratar de agarrar el mejor punto de entrada. Obviamente, si queremos operar aquí es más favorable vender que comprar. Vamos a tratar de buscar nuestro punto de entrada en este salto, en este gap, en esta ventana que ha creado el precio. Vamos a esperar a que el precio suba y rechace, suba y agarrar ese punto de entrada para ingresar en una venta. Como podemos observar, el precio justamente nos ha creado una pausa en la siguiente vela donde nosotros estaríamos operando para después continuar bajando. Si agarramos un pésimo punto de entrada, pues obviamente perderíamos la operación. Pero como sabemos que recientemente hemos tenido un doji y anteriormente pues hay varias creaciones de dojis, significa que es probable que la siguiente vela después de este doji sea otro doji. Entonces nos respaldamos agarrando un punto de entrada aquí en la parte superior. En el peor de los casos quedamos en una operativa empate y en el mejor de los casos pues ganaríamos la operación. Acá les muestro otro ejemplo de cómo utilizar un micro nivel de apoyo, pero en esta ocasión es un ejemplo relacionado al 50% de la vela. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una gran vela bajista y después el precio crea un doji y una vela alcista también grande. Esto sería básicamente una estrella de la mañana. Es una oportunidad para buscar una compra, especialmente cuando esta vela alcista está cerrando cerca de su máximo. Es una muy buena señal, pero se está creando en contra de tendencia y esta vela no pudo romper el máximo de la vela anterior. Entonces es una buena señal, pero tenemos cierto bloqueo, así que si vamos a tomar el riesgo, vamos a tratar de buscar un buen punto de entrada. Utilizaremos como apoyo entonces la mitad de esta vela alcista. Vamos a utilizar el 50% que se encuentra más o menos por acá en este punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Cuando la siguiente vela empiece, no vamos a buscar una compra, vamos a esperar a que el precio baje, toque ese nivel y ahí vamos a buscar nuestro punto de entrada. A lo mejor el precio sube mucho de golpe, entonces nunca hubiéramos podido tomar la operativa, pero sabemos que es peligroso, entonces aceptamos eso. En dado caso que el precio baje y nos ofrezca el punto de entrada, pues esperaríamos que por lo menos, si la vela termina bajista, nos deje una mecha en la parte inferior y podamos ganar por ese buen punto de entrada. Como podemos observar al final, el precio sí que baja en la siguiente vela, nos deja ese buen punto de entrada aquí abajo, pero los compradores hacen acto de presencia, revirtiendo el precio con bastante fuerza, dejando una vela alcista con una gran mecha en la parte inferior, aprovechando allí el mejor punto de entrada para respaldar la operativa. De hecho, pues si vemos que el precio trata de bajar nuevamente, pero rebota en esa área del 50%, dejando esta mecha en la parte inferior. Entonces son microniveles que están activos y que pueden influir ligeramente en el avance del precio. Ahora te voy a mostrar los últimos ejemplos, pero en esta ocasión enfocado a los bloqueos con los microniveles. Acá venimos en un movimiento bajista, por lo tanto pues trae más cuenta buscar ventas. Esta es una vela bajista bastante fuerte, está cerrando cerca de su mínimo, tiene características de fuerza y se está creando a favor de una tendencia bajista. ¿Cuál es el problema? Que la vela anterior tiene una mecha en la parte inferior y esa mecha nos está creando un bloqueo. ¿Qué significa eso? Que es un micronivel que esta vela no pudo romper.
Entonces, al tener un micro nivel que esa vela no pudo romper, nos está diciendo que a lo mejor no hay suficiente fuerza, por lo menos en este pequeño momento, no hay suficiente fuerza para que los vendedores puedan dominar, porque no pudieron pasar ni siquiera un micro nivel. Eso nos da la pauta de que estamos bloqueados, es una buena señal de venta, pero está bloqueada por un micro nivel, así que no vale la pena tomar el riesgo y simplemente esperamos y vemos cómo la siguiente vela pues termina siendo alcista. No te recomiendo obviamente que compres, porque pues podrías perder porque estás operando en contra de una tendencia, pero en este caso al estar bloqueado por un micro nivel y que esto de acá no es un patrón de velas como tal, entonces lo mejor es simplemente no tomar ninguna operación y esperar a que el precio avance y nos dé algo nuevo. Aquí también te quiero mostrar cómo funcionan otros micro niveles y el 50% de algunas velas. Por ejemplo, acá tenemos una vela bajista bastante grande, el 50% se encuentra más o menos por acá y vemos cómo esta primer vela sube hasta ese nivel y rebota, dejándonos una gran mecha en la parte superior. Obviamente esta vela no es información para comprar o para buscar una venta. Pero después tenemos esta siguiente vela que es una especie de martillo alcista. Alguno hubiera empezado a buscar compras inmediatamente. ¿Cuál es el problema? Que esta vela, a pesar de ser una señal de compra, está bloqueado por el 50% de esta gran vela bajista más el bloqueo con la punta de la mecha de la vela anterior. Entonces esta señal de compra no se encuentra en un contexto ideal. No hay que tomar esa operativa. Más adelante podemos observar cómo tenemos esta gran vela bajista, tenemos acá aproximadamente el 50% de esa vela bajista y nos damos cuenta que esta vela envuelve a la vela anterior, es una buena vela envolvente, pero está bloqueada por el 50% de esta gran vela bajista. Entonces ahí tenemos un micro nivel de bloqueo y como venimos a favor de una tendencia bajista, pues obviamente el riesgo de comprar es más alto, especialmente si estamos bloqueados por un micro nivel. Incluso podríamos vender en la siguiente vela y si no nos animamos a vender, pues lo que en definitiva deberíamos de evitar hacer es buscar compras. Aquí te quiero mostrar otro ejemplo del 50% para que se entienda mucho mejor, porque en el que te acabo de mostrar previamente tenía mucha mecha. Entonces acá nos damos cuenta que tenemos una vela bajista, una vela que envuelve a la vela anterior incluso, y podemos utilizar la herramienta de la línea, yo la he trazado acá, para obtener el 50%. Este punto de en medio es el 50%. Entonces, tenemos esta vela bajista, tenemos acá el 50% de esa vela bajista. Luego tenemos una vela alcista que si se dan cuenta es un martillo, es un bonito martillo y por sí solo es una excelente señal de compra. Incluso podemos decir que es una especie de doble suelo y que vamos a buscar una compra. ¿Cuál es el problema? Que esta excelente señal de compra se encuentra bloqueada por el 50% de la vela anterior. Entonces, en este caso, lo mejor es que evitemos tomar esa operativa de compra. Nos damos cuenta cómo la siguiente vela pues termina empujando hacia abajo. Quizá más adelante el precio sí que hubiera subido, pero el riesgo de acá es alto porque estamos operando justamente con un micro nivel de bloqueo. Obviamente, si somos traders más agresivos y tenemos chance a perder más operaciones, pues no hay ningún problema que tomamos esta clase de riesgos. Pero si somos más conservadores y podemos darnos cuenta del 50%, pues lo mejor sería evitar la operación. O por ejemplo, que tú ya has perdido varias operaciones durante el día y vas con bastante cautela y te topas justamente con un nivel de bloqueo, entonces lo mejor va a ser que no tomes la operativa. Muy bien, ya para terminar te quiero mostrar un ejemplo de cómo funcionan los niveles de bloqueo pero con gaps. Acá tenemos un movimiento bajista fuerte y se nos ha creado varios gaps. Acá tenemos un gap o salto, esto de acá. Acá tenemos otro gap o salto, ¿okay? Y acá tenemos otro pequeño gap o salto, ¿sí? Esto de acá más o menos. Si se dan cuenta, hay un pequeño espacio allí. Yo he trazado esta línea azul para que ustedes se den cuenta que esta vela abre en ese punto y baja. Y la vela anterior, pues obviamente no toca la línea azul en su cierre. Es decir, hay un pequeño salto, hay un pequeño gap. Ok. Más adelante tenemos esta vela envolvente, es una vela que envuelve muy bien a la vela anterior. Podríamos decir que es un intento del precio por subir. ¿Qué es lo que pasa? Que no es el mejor intento, no es la mejor señal de compra. ¿Por qué? Porque está bloqueada por un gap que actúa con un micro nivel. Entonces, si venimos en un movimiento bajista muy fuerte, pues obviamente los micro niveles que van a impedir que el precio suba van a ser más efectivos. Así que incluso podríamos buscar una venta en la siguiente vela apoyados por ese micro nivel. Quizá esto no se alcanza a ver muy bien, así que aquí te voy a mostrar otros dos ejemplos, donde el primer ejemplo que vemos acá es bastante agresivo, porque si ustedes se dan cuenta tenemos un gran salto entre esta vela, esta de acá, y la siguiente vela, esta vela bajista. Esta vela es bajista, entonces su apertura se encuentra aquí en este punto, y la siguiente vela es alcista. Entonces podemos darnos cuenta que todo este movimiento fue el salto que el precio dio. Todo esto de acá, desde acá para este punto de abajo, sería nuestra área de micro nivel de bloqueo creado por un gap. Tenemos una estrella de la tarde, que es una buena señal de venta, pero justamente se nos está quedando bloqueada por ese gap, por ese salto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es la mejor señal de venta, no tenemos buena estructura de apoyo y vemos cómo la siguiente vela termina subiendo con muchísima fuerza.
Si esto te parece confuso, mira este otro ejemplo. Tenemos acá un movimiento bajista y una buena vela envolvente. Esta vela de aquí es excelente, está envolviendo muy bien a la vela anterior, si nos damos cuenta, la envuelve bien con todo el cuerpo. Es una buena vela excelente alcista, podríamos decir que el precio está intentando continuar con la tendencia. De hecho, si te das cuenta, logra seguir subiendo, pero justamente después de la envolvente tenemos un retroceso, tenemos una pausa. ¿Y cómo podemos evitar comprar y quedarnos atrapados en esta vela de retroceso de pausa? Pues simple y sencillamente utilizando los microniveles como apoyo. Te das cuenta que aquí tenemos un micronivel que justo está bloqueando esta vela alcista. Ese micronivel es creado por un gap, un salto que existe entre esta vela y la siguiente. Entonces tenemos acá ese gap, la vela envolvente se queda bloqueada, no buscamos compras, simplemente esperamos y vemos cómo la siguiente vela termina haciendo el retroceso. Entonces en este caso utilizamos estos microniveles como apoyo para evitar quedarnos bloqueados en pequeños retrocesos. Muy bien traders, con esto ya les he mostrado ejemplos de cómo funcionan los microniveles como bloqueos y de cómo funcionan los microniveles como apoyos para buscar buenos puntos de entrada. Y con esto vamos a terminar la clase hablando sobre las conclusiones generales. Los microniveles son puntas de mechas, la mitad o el 50% del cuerpo de las velas, especialmente de las velas grandes, y ventanas creadas por los gaps, por los saltos que hay entre una vela y la otra. Estos microniveles pueden llegar a bloquear el avance del precio, es decir, pueden ocasionar que exista un pequeño retroceso y no queremos quedarnos atrapados en pequeños retrocesos cuando hacemos binarias, y también estos microniveles nos pueden llevar a servir para tomar un buen punto de entrada en nuestra operativa y resguardar así la operación, aumentando la probabilidad de éxito. Muy bien traders, como les he explicado, aquí únicamente me he enfocado en mostrarles y en explicarles a detalle qué son los microniveles y cómo los podemos identificar. En la próxima clase que yo les comparta les voy a explicar cuándo es adecuado utilizar los microniveles como apoyo para un buen punto de entrada y cuándo podemos ignorar los microniveles que funcionan como bloqueos. Así que atentos a nuestra próxima clase teórica. Bueno traders, díganme en los comentarios si ustedes ya conocían estos microniveles y si los utilizan en sus operativas. Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta también pueden dejarla en los comentarios que yo los estaré leyendo. Cuídense traders, nos vemos.